Los papeles que tenía delante llevaban mi firma. Mi firma. Pero yo jamás los había firmado. Estaba sentado a la mesa de mi cocina a las 6 de la mañana, sosteniendo un poder notarial que decía que yo había entregado voluntariamente el control de cada centavo que tenía a mi propio hijo. Cada cuenta, cada propiedad, cada decisión médica. Mi nombre estaba en esos papeles, escrito con tinta azul, con una letra que se parecía casi a la mía, pero no lo era. Tengo 67 años. Vivo en una pequeña casa de estilo craftsman en Roanoke, Virginia. La misma casa que mi difunta esposa, Beatrice, y yo compramos en 1984. Trabajé 34 años como ingeniero estructural en una firma del centro, diseñando sobre todo puentes, antes de jubilarme en 2019. Tengo un solo hijo. Se llama Damián. Tiene 41 años y está casado con una mujer llamada Heather. Y hasta aquella mañana en la mesa de la cocina, yo habría dicho que era un buen hombre. Quiero dejar algo claro antes de seguir. Yo amaba a mi hijo. Todavía lo amo, en algún rincón retorcido de mi pecho que no consigue soltarlo. Eso es lo que hace que el resto de la historia duela. Si hubiera sido un desconocido, si hubiera sido un estafador cualquiera que entró de la calle, podría haberlo soportado de una forma más limpia. Pero él no era un desconocido. Era el niño al que enseñé a montar en bicicleta en la acera agrietada frente a nuestra casa. Era el niño que dormía con un elefante de peluche hasta los 9 años. Era el joven por el que firmé como avalista en la Universidad de Virginia, el hombre cuya boda pagué, el padre de mi única nieta, Leela. Y aún así intentó quitármelo todo. Todo empezó en primavera. En marzo me diagnosticaron deterioro cognitivo leve. No Alzheimer, todavía no, pero el médico usó mucho la palabra temprano y también la palabra progresión. Me dio folletos. Me recomendó un grupo de apoyo. Me dijo que debía arreglar mis asuntos legales mientras aún tenía buen juicio, porque podía llegar el día en que ya no pudiera hacerlo. Conduje de vuelta a casa esa tarde y me quedé sentado en la entrada durante 40 minutos antes de poder entrar. Esa noche llamé a mi hijo. Se lo conté todo. Le dije que tenía miedo. Él lloró por teléfono. Me dijo, «Papá, vamos a cuidar de ti. No estás solo». Yo le creí. Un mes después, Damián y Heather empezaron a venir más a menudo. Traían guisos. Cortaban el césped. Se sentaban conmigo en el porche y me hacían preguntas cuidadosas sobre mis medicamentos, mis rutinas, mis finanzas. Heather, que tiene un máster en trabajo social, sugirió que hiciera una lista de todas mis cuentas para que, si pasaba algo, ellos supieran qué hacer. Me pareció considerado. Hice la lista. Se la entregué en un bloc amarillo tamaño legal. Me dio las gracias y se la llevó a casa. Debí haberlo sabido entonces. Debí haber notado que algo cambiaba en el aire, pero no lo haces cuando se trata de tu propio hijo. No lo ves porque no estás buscando eso. Para junio, Damián ya había empezado a hablar de un fideicomiso. Dijo que su contable se lo había recomendado. Dijo que si ponía mis bienes en un fideicomiso revocable con él como administrador, todo sería más sencillo. Ahorraría impuestos y me protegería si mi enfermedad empeoraba. Trajo los documentos una tarde de domingo. Me dijo que su abogado ya los había redactado. Miré la portada. Eran 47 páginas. Le dije que necesitaría tiempo para leerlo. Él dijo, «Papá, tómate todo el tiempo que necesites. No hay prisa». 2 semanas después, me llamó desde su coche. Sonaba sin aliento. Dijo, «Oye, papá, el abogado necesita esas firmas antes del viernes o tendremos que rehacerlo todo. ¿Puedes firmar y lo revisamos juntos este fin de semana?» Le dije que no. Le dije que no me sentía cómodo firmando algo que no había leído. Se quedó callado. Luego dijo, «Claro, papá. Lo que tú quieras». Nunca volvió a mencionarlo. Esa debió haber sido la segunda advertencia. La tercera llegó cuando mi nieta Leela me llamó una tarde de martes. Tiene 12 años.
Es la niña más dulce que puedas conocer. Todo codos, brackets y una risa que suena como la de su abuela. Me dijo: abuelo, mamá dice que tal vez no puedas venir a mi recital de baile el mes que viene. Dijo: has estado confundido últimamente, ¿es verdad? ¿Estás bien? Me senté en el borde de la cama y escuché a mi nieta preguntarme si estaba perdiendo la cabeza, y comprendí que algo iba muy mal. Le dije que estaba bien, cariño. Le dije que estaba bien, cariño. Le dije que por supuesto estaría en su recital. Le dije que no se preocupara por el abuelo. Después de colgar, me quedé sentado en aquel dormitorio silencioso durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, conduje hasta mi banco, Wells Fargo, en Franklin Road. Me senté con una joven llamada Aisa y le pedí que imprimiera todas las transacciones de todas mis cuentas con ellos durante los últimos 6 meses. Arqueó las cejas, pero no dijo nada. Volvió con un montón de papeles de unos 5 centímetros de grosor. Había 3 retiros que yo no había autorizado. Uno de 14.000, otro de 9.500 y otro de 22.000. Todos iban a una cuenta que no reconocía, con un número de ruta que Aisa dijo que pertenecía a otro banco completamente distinto. Le pregunté quién había firmado aquello. Ella miró los registros. Me miró a mí. Dijo: señor, estas operaciones se iniciaron mediante un poder notarial que tenemos archivado. Le dije que yo nunca le había dado poder notarial a nadie. Abrió el documento en su pantalla y giró el monitor hacia mí. Ahí estaba, mi firma. Mi nombre, notarizado por alguien a quien jamás había conocido, fechado 4 meses antes. Esa fue la mañana en que me senté a la mesa de mi cocina a las 6 de la mañana, con aquellos papeles delante. Alicia me había dado una copia impresa para llevarme a casa. Me senté allí, en mi bata, con una taza de café frío a mi lado, y miré aquella firma falsificada durante lo que debió de ser 1 hora. No lloré. Quiero decirlo claramente. No me derrumbé. Solo la miré, y cuanto más la miraba, más frío me volvía. No enfadado. Frío. Hay una diferencia. La ira es caliente. La ira es ruidosa. La ira te vuelve estúpido. El frío es otra cosa. El frío te deja pensar. Para cuando el sol ya había salido por completo, tenía un plan. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. No a mi abogado habitual, porque no sabía con quién podían haber hablado en este pueblo. Conduje 3 horas hasta Richmond y entré en la oficina de un hombre llamado Eldon Whitfield Mars, un especialista en derecho de la tercera edad que me había recomendado un viejo colega de ingeniería, cuya esposa había pasado por algo parecido con su hermano. Lo había llamado desde una cabina telefónica fuera de una gasolinera en Lynchburg. No quería que mis registros del móvil mostraran nada. Eldon tenía cerca de 80 años, el pelo blanco y unas gafas de lectura que le colgaban del cuello con un cordón de cuero. Miró los documentos que le había llevado. Los miró durante mucho tiempo. Luego los dejó sobre la mesa y me miró por encima de las gafas. Dijo: señor, lo que hizo su hijo es un delito grave en el estado de Virginia. Falsificación, explotación financiera de una persona mayor, malversación mediante un instrumento fiduciario. Se enfrenta a entre 5 y 10 años si seguimos adelante, quizá más si el jurado se indigna. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Le dije que sí. Dijo: tengo que hacerle una pregunta difícil. ¿Qué quiere? ¿Quiere que lo castiguen? ¿Quiere recuperar su dinero? ¿Quiere darle una oportunidad para arreglar esto? Son caminos distintos y llevan a lugares distintos. Me quedé sentado en su despacho durante un largo minuto. El reloj de pie de la esquina hacía tic-tac. Fuera, una mujer paseaba a un Golden Retriever frente a la ventana. Dije: quiero recuperar mi dinero. Quiero que salga de mi vida. Todavía no sé lo demás. Eldon asintió despacio. Dijo: entonces empecemos por ahí. Durante las siguientes 3 semanas, con la ayuda de Eldon, hice las siguientes cosas en silencio, una por una, como un hombre colocando herramientas sobre un banco de trabajo. Revoqué el poder notarial fraudulento.
Lo presentamos ante cada institución. Enviamos cartas certificadas a cada banco, cada correduría, cada compañía de seguros. Moví mis activos. No todos de una vez. Eso habría hecho saltar las alarmas. Lo hicimos por partes, hacia cuentas nuevas en una cooperativa de crédito en Richmond que Damián no sabía que existía. Para el final de la tercera semana, mis cuentas corrientes y de ahorros en Wells Fargo tenían menos de $300 en total. Cambié mi testamento. El antiguo dejaba todo a Damián y Heather, con un fideicomiso para Leela. El nuevo dejó intacto el fondo universitario de Leela. $200,000 bloqueados en un fideicomiso irrevocable al que no podría acceder hasta cumplir 25 años, con Eldon como administrador. Todo lo demás fue para la clínica gratuita de Roanoke, donde Beatrice había sido voluntaria durante los últimos 12 años de su vida, y para la Asociación de Alzheimer. Revoqué el poder notarial médico que, resultó, también había sido falsificado. Nombré a Eldon mi representante médico. Le di una copia de mis instrucciones anticipadas. Le dije que bajo ninguna circunstancia se permitiera a mi hijo tomar decisiones sobre mi atención médica. Y luego estaba el asunto del condominio. Debí haber mencionado esto antes. 2 años antes, después de que Beatrice muriera, les compré a Damián y Heather un condominio en un nuevo desarrollo a las afueras de Charlottesville. Fue una especie de regalo de aniversario de boda. Damián estaba teniendo problemas con la hipoteca de su antigua casa. Leela estaba a punto de empezar la secundaria y yo tenía el dinero, así que compré el condominio al contado, $580,000. Puse la escritura a mi nombre, con Damián y Heather como ocupantes. Había pensado transferírselo algún día, pero no lo había hecho. Después de que Beatrice murió, muchas cosas quedaron sin hacer. Eso significaba que el condominio seguía siendo legalmente mío. Damián y Heather habían vivido allí durante 2 años, pero no eran los dueños. Lo era yo. Llamé a una agente inmobiliaria en Charlottesville, una mujer llamada Constance. Le dije que tenía una propiedad que quería poner en el mercado discretamente. Sin cartel en el jardín, sin jornadas de puertas abiertas. Me dijo que podía hacerlo. Le dije que los ocupantes aún no lo sabían. Guardó silencio un momento. Luego dijo, «Señor, tendré que coordinar las visitas. Tendrán que saberlo tarde o temprano». Dije, «Yo me encargaré de esa parte». No me encargué de esa parte. Todavía no. Dejé que Constance empezara a ofrecer la propiedad a su red de clientes inversores, mientras Damián y Heather seguían con sus vidas en una casa que estaban a punto de perder. Tardó 6 semanas. Durante esas 6 semanas, Damián me llamó 2 veces. Una para preguntarme si había pensado más en aquel fideicomiso. Le dije que seguía leyéndolo. Él dijo, «Papá, lo tienes desde hace meses». Le dije que mis ojos ya no eran lo que eran. Suspiró. Dijo, «Vale, papá. Avísame». La segunda vez que llamó fue la noche del recital de baile de Leela. Dijo, «Oye, papá. Escucha, sobre el recital de mañana. Heather y yo hemos estado hablando y creemos que quizás sea demasiado para ti. La multitud, el ruido. Leela lo entenderá. Lo grabaremos». Me senté en mi sillón reclinable y apreté con fuerza el reposabrazos. Dije, «Hijo, voy a ir». Él dijo, «Papá». Yo dije, «Voy a ir al recital de mi nieta». Fin de la discusión. Hubo una larga pausa. Luego dijo, «Bien, pero vamos a hablar de esto. No puede simplemente pasarnos por encima. Heather y yo estamos intentando cuidar de ti». Le dije que lo vería mañana. Y colgué. Fui a ese recital. Me senté en la tercera fila. Leela me vio desde el escenario durante el saludo final y se le iluminó toda la cara. Salió corriendo del escenario con su tutú morado, me rodeó el cuello con los brazos y sentí su mejilla cálida contra mi mandíbula, y pensé, «Tú vales todo esto. Cada parte. Pase lo que pase después, tú lo vales».
Geater nos observaba desde el otro lado del vestíbulo con una expresión que nunca le había visto antes. Algo duro, algo calculador. La miré mientras me miraba. Mantuvimos la mirada quizá 4 segundos. Luego apartó la vista. 3 días después llegó el mensaje. Era sábado por la tarde. Yo estaba en el garaje, reconstruyendo el carburador de la camioneta Ford de 1972 que había pertenecido a mi padre. Mi teléfono vibró sobre el banco de trabajo. Me limpié las manos con un trapo y lo cogí. El mensaje era de Damián. Decía: «Papá, solo para que lo sepas, la cena en nuestra casa el domingo será solo para la familia. Geater ha pedido que no vengas esta semana. Ha estado sintiendo mucho estrés y tus visitas no ayudan. Planearemos algo contigo en otro momento. No te lo tomes como algo personal». Lo leí 3 veces. Quiero describir lo que pasó en mi pecho, porque creo que la gente que no ha pasado por esto no lo entiende. No fue rabia. No fue dolor. Exactamente. Fue una especie de claridad. Como cuando llevas horas entrecerrando los ojos para ver algo y por fin encuentras tus gafas, todo enfocado. Bordes nítidos, luz fría. Mi hijo. El niño al que enseñé a pescar. El niño por el que conduje 640 kilómetros para recogerlo de la universidad cuando tuvo neumonía en su 2.º año. El niño que me sostuvo la mano en el funeral de su madre. Ese niño me estaba diciendo que no estaba invitado a la cena del domingo porque su esposa había decidido que yo era una molestia. Me senté en una caja de leche en mi garaje y me quedé mirando el suelo de cemento durante un rato. Luego respondí con una sola palabra. Vale. Dejé el teléfono. Volví al carburador. Esa noche llamé a Canstens, la agente inmobiliaria. Le dije: «De todas las ofertas que tengamos, acepta la más fuerte. Cierra lo más rápido que puedas. Yo me encargaré de los ocupantes». Dijo que la oferta más fuerte era de un comprador al contado, un inversor del norte de Virginia que quería reformarlo y revenderlo. Podía cerrar en 2 semanas. Dije: «Hazlo». Después llamé a Elden. Le dije que estábamos listos para presentar la denuncia penal. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que estaba seguro. Dijo que presentaría los documentos ante el fiscal de la Commonwealth el lunes por la mañana. También dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: «Señor, una vez que empecemos esto, no podremos deshacerlo. El Estado procesará quiera usted o no, porque la ley contra el abuso financiero de personas mayores es una norma de seguridad pública. Usted será testigo, no denunciante. No podrá retirar los cargos». Dije: «Lo entiendo». Las 2 semanas siguientes avanzaron como una corriente lenta que arrastra todo hacia una cascada. El condominio se vendió. La transferencia del comprador llegó un jueves. Firmé los documentos de cierre en una compañía de títulos en Charlottesville y salí con un cheque de caja de $592,000 y algo más. Lo deposité en mi nueva cuenta de la cooperativa de crédito. Esa noche conduje a casa, me preparé un sándwich de queso a la plancha y vi un partido de los Braves en la televisión con el volumen bajo. El detective del departamento de policía de Roanoke me llamó un viernes. Se llamaba detective Cordovan. Era educado, de voz suave, quizá de unos 45 años. Dijo que habían estado revisando los documentos que Elden había presentado. Dijo que tenía algunas preguntas para mí. Vino a mi casa el sábado por la mañana y nos sentamos a la mesa de la cocina, donde semanas antes yo había visto por primera vez aquella firma falsificada. Le conté todo. El diagnóstico, la lista de cuentas, los documentos del fideicomiso, el poder notarial falsificado, los retiros, el recital, el mensaje de la cena del domingo. El detective Cordovan tomó notas todo el tiempo. Cuando terminé, cerró su libreta y dijo: «Señor, tengo que preguntarle algo. ¿Su hijo sabe que algo de esto está ocurriendo? ¿Ha tenido alguna oportunidad de explicarse?» Dije: «No». Él dijo: «¿Quiere darle esa oportunidad? A veces las familias pueden resolver estas cosas sin nuestra intervención».
Pensé en eso durante un largo momento. Pensé en eso durante un largo momento. Pensé en el niño del elefante de peluche. Pensé en el hombre que me sostuvo la mano en el funeral de su madre. Pensé en la firma falsificada. Pensé en Laia preguntándome si estaba perdiendo la cabeza. Dije, detective, mi hijo tuvo todas las oportunidades. Todas y cada una. Él fue quien decidió que ya no había nada que hablar. Asintió. Dijo, lo entiendo. Se fue alrededor del mediodía. Me dijo que probablemente se emitiría una orden de arresto antes de que terminara la semana siguiente. Ese domingo, el día en que no estaba invitado a cenar, conduje hasta el grupo de apoyo para el Alzheimer en la iglesia metodista de Brambleton Avenue. Para entonces llevaba yendo 2 meses. Éramos 8 o 9 habituales. Nos sentábamos en sillas plegables, en una sala iluminada con fluorescentes, bebíamos café malo y hablábamos de nuestro diagnóstico, o del diagnóstico de nuestro cónyuge, o de las pequeñas humillaciones diarias de ver cómo tu mente se convierte en una extraña. Aquella tarde llegó una mujer nueva. Tenía 63 años. Se llamaba Margarite Albrecht. Había sido bibliotecaria durante 35 años en la biblioteca pública del centro. Su marido había muerto de Alzheimer de inicio temprano 18 meses antes. Ella había sido su única cuidadora durante los últimos 4 años de su vida. Y ahora, dijo, por fin estaba intentando descubrir cómo vivir siendo solo ella otra vez. Tenía el pelo plateado y corto, y llevaba gafas de lectura colgadas de una cadena, igual que Eldon. Y cuando se rió, fue la primera risa verdadera que escuchaba en meses. Después de la reunión, nos quedamos hablando en el aparcamiento durante casi 1 hora. Me contó que llevaba 30 años haciendo colchas. Me dijo que nunca había aprendido a conducir con cambio manual, lo cual había sido una pequeña fuente de tensión matrimonial. Me dijo que a su difunto marido le encantaban las camionetas antiguas. Yo le hablé de la Ford Pickup de 1972 de mi padre. Ella dijo, me encantaría verla algún día, si no le importa. Yo dije, me gustaría. El arresto ocurrió un miércoles por la mañana. Yo no estaba allí, pero Eldon me llamó después para contarme cómo había sido. 2 agentes del condado de Roanoke fueron a la oficina de Damián, donde trabajaba como gerente regional para una compañía de seguros. Le pidieron que saliera. Le pusieron las esposas en el aparcamiento. Lo llevaron a la cárcel del condado, lo procesaron y pasó la noche detenido por cargos de falsificación, explotación financiera de una persona mayor y robo de identidad agravado. Heather no fue arrestada, aunque Eldon me dijo que la investigación seguía en curso y que era posible que hubiera cargos adicionales. Damián me llamó desde la cárcel esa noche. Usó su única llamada conmigo. Supe que era él porque el identificador de llamadas mostraba el número de la cárcel, y ya me habían dicho que podía esperarlo. Contesté. Él dijo, papá. Yo dije, hola, hijo. Él dijo, papá, ¿qué demonios está pasando? Están diciendo que falsifiqué tu firma. Están diciendo que te robé. Papá, por favor. Esto es un malentendido. Díselo. Diles que es un error. Heather y yo estábamos intentando ayudarte. Lo escuché. Lo dejé hablar. Habló casi 2 minutos seguidos, con la voz subiendo y quebrándose. Habló de que yo debía de estar confundido. Dijo que la medicación me estaba afectando. Dijo que Heather estaba destrozada. Dijo que Laia estaba llorando. Dijo que yo tenía que arreglarlo. Cuando terminó, guardé silencio durante un largo momento. Luego dije, hijo, no estoy confundido. Fui al banco. Vi los retiros. Vi la firma falsificada. Tengo un abogado. Tengo un detective. Tengo un abogado. Tengo un detective. Tengo una declaración jurada notarizada. No estoy confundido en absoluto. Empezó a llorar. Podía oírlo por teléfono. El mismo llanto que había escuchado la noche en que le conté mi diagnóstico. Solo que esta vez era distinto.
Esta vez no era por mí. Dijo: «Papá, por favor. Lo devolveré. Cada centavo. Solo diles que retiren los cargos. Podemos arreglar esto como familia». Dije: «Hijo, los cargos no son míos para retirarlos. Y aunque lo fueran, no los retiraría». No estabas intentando ayudarme. Estabas intentando quitarme lo que tengo. Y lo peor es que usaste a mi nieta contra mí. Le dijiste que estaba perdiendo la cabeza para que estuviera preparada cuando tomaras el control. Envenenaste el terreno entre ella y yo, la única persona que no tiene nada que ver con todo esto. Empezó a discutir. Lo interrumpí. Dije: «Voy a colgar ahora. Te quiero, hijo. Quiero que entiendas que te he querido todos los días de tu vida, y que te querré todos los días hasta que muera. Pero no voy a dejar que me destruyas. Y no voy a fingir que esto no ocurrió. Vas a enfrentarte a lo que hiciste. Y quizá, al otro lado de eso, descubramos qué tipo de relación puede existir entre nosotros, pero no será esta. Nunca más». Colgué. Me senté en mi sillón reclinable y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Luego me levanté, fui a la cocina y me preparé la cena. Hay una parte de esta historia que todavía no les he contado, y quiero contarla ahora porque importa. Aproximadamente una semana después del arresto de Damián, mientras él estaba en libertad bajo fianza esperando el juicio, Heather condujo hasta mi casa. Era un martes por la noche. No llamó antes. Oí su coche entrar en la entrada y salí al porche. Bajó de su todoterreno. No saludó. Caminó por el sendero del frente, se detuvo al pie de los escalones y me miró desde abajo. Dijo: «Nos arruinaste la vida. Espero que estés orgulloso de ti mismo». La miré. Dije: «Heather, tu marido falsificó mi nombre en documentos legales y me robó $60,000. Tu marido puso a mi nieta en mi contra. Tu marido me dijo que no fuera a una cena familiar porque tú decidiste que yo era una molestia. Yo no arruiné nada. Lo hizo él. Lo hiciste tú. Yo soy la persona a la que estaban robándole la vida. Y yo soy quien dijo que no. Así que puedes quedarte en mi jardín y gritarme si quieres, pero tendrás que encontrar a otro villano para la historia que te estás contando». Me miró fijamente. Movía la boca, pero no salía ningún sonido. Luego dijo: «Leela no va a volver a verte nunca más. Yo me encargaré de eso». Sentí que algo se soltaba dentro de mí cuando dijo eso. No ira, algo más profundo. Dije: «Heather, eso será entre tú y los tribunales. Yo tengo una nieta. Ella tiene un abuelo. Ella tiene un abuelo. No puedes borrarla de eso solo porque estás enfadada. Tengo un abogado. Ya está preparando la solicitud de visitas. Veremos qué tiene que decir un juez». Se subió de nuevo a su todoterreno y se marchó. Llamé a Eldon a la mañana siguiente. Me dijo que Virginia tiene leyes de visitas para abuelos y que, dadas las circunstancias, teníamos un caso sólido. Presentó los documentos esa misma tarde. La audiencia de custodia fue 3 meses después. Para entonces, Damián se había declarado culpable a cambio de una sentencia reducida de 4 años, con posibilidad de libertad condicional después de 2. Estaba en el centro correccional de Powhatan, aproximadamente a 1 hora al este de Richmond. Heather había pedido el divorcio. Se había mudado con Laia a casa de su madre en Carolina del Norte. Conduje hasta la audiencia en Roanoke. Eldon estaba a mi lado. La jueza era una mujer de poco más de 60 años llamada Honorable Marlene Chastain. Leyó los escritos. Escuchó al abogado de Heather. Escuchó a Eldon. Luego pidió hablar con Laia en privado en su despacho. Estuvieron allí dentro 45 minutos. Cuando salieron, Laia caminó hacia mí. Ya tenía 13 años, más alta que la última vez que la había visto, sin brackets. Se sentó en la silla junto a la mía y apoyó la cabeza en mi hombro. La jueza Chastain miró a Heather. Luego me miró a mí. Luego dijo: «Se conceden las visitas del abuelo».
Fines de semana en la residencia del abuelo. 2 semanas en verano. Llamadas telefónicas sin supervisión. Esto no es negociable. Geater empezó a objetar. La jueza la silenció con una mirada. Eso fue hace 18 meses. Leela viene a verme cada 2 fines de semana. Trabajamos juntos en la camioneta. Es mejor mecánica de lo que su padre fue jamás. Y se lo digo. Ahora tiene 14 años. Quiere ser veterinaria. Sabe lo que hizo su padre porque no le mentimos. No lo convertimos en un monstruo, pero tampoco fingimos que no ocurrió. Lo visitó una vez en Powhatan con su madre. Me dijo después que él lloró todo el tiempo. Me dijo que todavía no sabe cómo se siente. Y yo le dije que eso está bien. No tienes que saberlo todavía. Tienes toda la vida para descubrirlo. Margarite y yo llevamos viéndonos alrededor de 1 año. Se mudó a la casa Craftsman la primavera pasada. No nos casamos. Ninguno de los dos sintió la necesidad. Simplemente vivimos juntos. 2 ancianos en una casa tranquila, trabajando en sus colchas y en mi camioneta, y leyendo en el porche por las tardes. Leela la adora. Margarite le ha enseñado a hacer tarta de moras, a enhebrar una máquina de coser y a saber cuando un melocotón está maduro. Mi deterioro cognitivo ha avanzado ligeramente en los 2 años desde mi diagnóstico. A veces olvido palabras. El mes pasado perdí mis llaves durante todo un fin de semana y las encontré en el congelador. El médico dice que estoy bien, teniendo en cuenta todo. Dice que el apoyo familiar y una buena protección legal han marcado una diferencia medible. Yo lo tomo como un cumplido para Margarite, Elden y Laia más que para mí. Quiero decir una cosa más antes de terminar. La gente me ha preguntado, cuando he contado esta historia en grupos de apoyo y en conversaciones con vecinos que han vivido sus propias versiones de esto, si me arrepiento, si lamento haber enviado a mi propio hijo a prisión, si creo que fui demasiado lejos. Les diré lo que les digo a ellos. Yo no envié a mi hijo a prisión. Él se envió allí a sí mismo. Él tomó cada decisión que lo llevó a ese lugar. Falsificó mi firma. Me robó. Usó a mi nieta contra mí. Decidió que yo era un problema que había que manejar, en lugar de un padre al que amar. Yo simplemente dejé de fingir que esas cosas no estaban ocurriendo. La parte más difícil de toda esta historia no fue la traición. No fueron los procedimientos legales. Ni siquiera fue el momento en que cogí el teléfono para autorizar la denuncia penal. La parte más difícil fue aceptar que el niño que crié se había convertido en un hombre capaz de hacer esas cosas, y que ninguna cantidad de amor por mi parte podía cambiar lo que él había elegido. Yo podía amarlo. Lo amo. Le escribo a Powhatan cada 2 semanas y a veces él responde, pero no puedo salvarlo de lo que llegó a ser. Solo puedo protegerme de eso, proteger a Laia de eso y esperar que algún día, al otro lado de su condena, el hombre que salga se parezca más al niño que recuerdo que al hombre que me dejó fuera de una cena de domingo por mensaje. Si estás viendo esto y algo de esta historia te resulta familiar, quiero decirte algo. Tienes derecho a protegerte. Tienes derecho a decir que no, incluso a tus hijos, especialmente a tus hijos. El amor no es un permiso para abusar. La familia no es una situación de rehenes. Las personas que te aman no te roban. Las personas que te aman no usan a tus nietos como armas. Las personas que te aman no te dejan fuera de una cena por mensaje porque a su cónyuge le incomoda tu existencia. Busca un abogado, no un amigo de la familia, un abogado de verdad especializado en derecho de la tercera edad. Haz un testamento. Hazlo específico. Actualízalo. Haz un poder notarial con alguien en quien confíes. Y asegúrate de que tu banco lo sepa. Vigila tus cuentas. Vigila tu correo. Vigila a las personas que de repente se interesan por tus finanzas después de un diagnóstico. Y si te ocurre como me ocurrió a mí, quiero que sepas que no estás solo y que no estás loco. Y que no estás equivocado por hacer lo que hay que hacer. Los criaste. Los amas. Hiciste tu parte. Lo que ellos hagan con la vida que les diste depende de ellos.
Mi nombre es Besford Albrook. Tengo 67 años. Vivo en Roanoke, Virginia, en una casa Craftsman que compré en 1984. Tengo una nieta llamada Laia, una mujer llamada Margarite a la que amo, una camioneta vieja que funciona mejor cada año y un hijo en prisión por el que todavía rezo cada noche. Perdí mucho, pero conservé lo que importaba y volvería a hacerlo. He tenido 2 años para sentarme con lo que ocurrió, y quiero compartir lo que esos años me han enseñado, porque las lecciones no llegaron fácilmente y no quiero que nadie más tenga que aprenderlas de la forma dura en que yo las aprendí. Lo primero que entiendo ahora es que cada elección que hizo mi hijo Damián fue una semilla, y cada semilla creció exactamente hacia lo que fue plantada. Cuando falsificó mi firma, no solo estaba robando dinero. Estaba plantando el día en que un agente le pondría las esposas en el aparcamiento de su oficina. Cuando le dijo a mi nieta Laia que yo estaba perdiendo la cabeza, estaba plantando el día en que ella se sentaría en el despacho de una jueza y le diría que quería verme de todos modos. Y cuando me dejó fuera de la cena del domingo por mensaje, estaba plantando el día en que un desconocido del norte de Virginia me transferiría $592,000 por el condominio que mi hijo creía suyo. Nada en esta historia ocurrió por accidente. Él lo construyó ladrillo a ladrillo con sus propias manos. Yo simplemente dejé de atrapar los ladrillos cuando me los lanzaba. Lo segundo que entiendo es que el amor y el respeto por uno mismo no son opuestos. Pasé los primeros 65 años de mi vida creyendo que, si de verdad amaba a alguien, tenía que absorber cualquier cosa que me hiciera. Eso no es amor. Eso es un contrato que firmas con tu propia disminución. El amor verdadero dice no. El amor verdadero protege a la siguiente generación de los patrones que la generación anterior toleró. Cuando dejé que Laia me viera enfrentarme a sus padres, le di algo que mi propio padre nunca me dio. Le di permiso para hacer lo mismo algún día, si alguna vez lo necesita. Lo tercero que entiendo es que envejecer no significa volverse débil. Hay una fuerza silenciosa que nace de saber que has vivido lo suficiente para reconocer a un lobo, incluso cuando el lobo lleva el rostro de tu propio hijo. Tenía miedo la mañana en que me senté a la mesa de la cocina con el poder notarial falsificado en las manos. Tuve miedo en cada paso después de eso. Pero seguí moviéndome. Conduje hasta Richmond. Llamé a Elden. Cambié mis cuentas. Vendí el condominio. Fui al recital. Contesté aquella llamada por cobrar desde la cárcel. El coraje no es la ausencia de miedo. Amigos, el coraje es hacer lo siguiente correcto mientras las manos todavía te tiemblan. Lo último que diré es esto. Cuida tu mente mientras aún la tengas. Cuida tu mente mientras aún la tengas. Cuida tu dinero antes de que alguien lo tome por ti. Habla directamente con tus nietos, sin tus hijos como intermediarios. Porque la verdad tiene una forma de sobrevivir cuando se dice con claridad. Y si las personas que supuestamente deben amarte empiezan a tratarte como un obstáculo, créeles la primera vez. No les hagas demostrarlo 2 veces. Perdí a mi hijo, pero me conservé a mí mismo.